Hola, buenos días. Buenos días, profe. Eh, Vamos a seguir viendo la materia. Estamos avanzados harto en el reglamento. Vamos a partir de acá el título 3 del reglamento de evaluación ambiental. Título 3 dice de los contenidos de los estudios y declaraciones de impacto ambiental. Párrafo 1. Contenidos mínimos comunes de los estudios y declaraciones de impacto ambiental. Artículo 12. Modificación de un proyecto o actividad. El titular deberá indicar si el proyecto o actividad sometido a evaluación modifica un proyecto o actividad anterior, ¿cierto? Además, en caso de ser aplicable, deberá indicar las resoluciones de calificación ambiental del proyecto anterior o actividad que se verán modificadas, indicando de qué forma. En caso de modificarse un proyecto o actividad, la calificación ambiental deberá recaer sobre la modificación. O sea, independiente que esté aprobado el proyecto anterior, la calificación ambiental ahora deberá recaer sobre la modificación y no sobre el proyecto o actividad existente, aunque la evaluación de impacto ambiental considerará la suma de los impactos provocados, ¿cierto?, por la modificación y el proyecto original o actividad existente, para todos los fines legales pertinentes. Artículo 13. Relación con las políticas, planes, programas de desarrollo. Los proponentes de los proyectos o actividades en sus estudios o declaraciones de impacto ambiental deberán escribir la forma en que sus proyectos o actividades se relacionan con las políticas, planes y programas de desarrollo regional, así como con los planes de desarrollo comunal del área de influencia del proyecto. No sé si se entiende eso. Se supone que los municipios, las regiones y los países tienen planes y programas de desarrollo. Entonces la idea es si mi proyecto tiene que ver o no con ese plan de desarrollo regional o comunal. Obviamente, si no tiene nada que ver, por ejemplo, imagínense, hay un desarrollo turístico en una municipalidad y yo quiero levantar un programa que va a aportar negativamente a ese desarrollo, lo más probable es que no vaya a costar, ¿cierto?, que lo evalúen positivamente. Para evaluar la forma en que el proyecto o actividad se relaciona con las políticas, planes y programas de desarrollo regional y comunal, el titular deberá indicar si la tipología del proyecto o actividad se encuentra reconocida en alguna de las definiciones estratégicas, objetivos generales u objetivos específicos de dichos instrumentos. Del mismo modo, deberá indicar cuáles de dichas definiciones y objetivos se ven favorecidos o perjudicados por el proyecto. Entonces, el que va a levantar un proyecto debe conocer cuál es el plan de desarrollo municipal y regional del área de influencia. Artículo 14. Desarrollo de proyectos o actividades por etapas. Los proponentes no podrán, a sabiendas, por ejemplo, fraccionar sus proyectos o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación. Por ejemplo, que no se presente como un estudio, sino como una declaración de impacto ambiental. O peor aún, bypassear el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Entonces corresponderá a la superintendencia de medio ambiente determinar la infracción a esta obligación y requerir al proponente el ingreso adecuado, como corresponda, previo informe del servicio. Yo di ejemplos supuestos de cómo yo puedo, o cómo hay empresas que tratan de bypassear la ley. Por ejemplo, si en vez de 30 megawatts la empresa quiere fabricar una termoeléctrica de 28 megawatts, ¿ya? Por ejemplo. O en vez de una sola represa para generar una hidroeléctrica que para generar una determinada cantidad de megawatts, ¿cierto? Vaya a subdividirla en tres, cosa que las tres más pequeñas no pasen por estudio. A eso se refiere, ¿ya? No aplicará lo señalado en el inciso anterior cuando el proponente acredite que el proyecto o actividad corresponde a uno
cuya ejecución se realizará por etapas, aplicándose en todo caso lo establecido en el artículo 11 ter de la ley. Los estudios y declaraciones de impacto ambiental deberán indicar expresamente si sus proyectos o actividades se desarrollarán por etapas. En tal caso deberá incluirse una descripción somera de tales etapas, indicando para cada una de ellas el objetivo y las razones o circunstancias de que dependen, así como las obras o acciones asociadas y su duración estimada. Artículo 15. Relación con las políticas y planes evaluados estratégicamente. Los proyectos o actividades sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental deberán considerar siempre las políticas y planes evaluados estratégicamente, de conformidad con la ley. Para tal efecto, el proponente deberá identificar las políticas y planes evaluados estratégicamente que sean atingentes, así como la compatibilidad del proyecto o actividad con el uso del territorio y los objetivos ambientales de tales políticas y planes. Algo parecido a lo que hablamos antes respecto de los planes de desarrollo de la región y de las comunas, ¿cierto? Dice. Algo parecido dice, para tal efecto el proponente deberá identificar las políticas y planes evaluados estratégicamente que sean atingentes, así como la compatibilidad del proyecto o actividad con el uso del territorio y los objetivos ambientales de tales políticas y planes. Artículo 16. Establecimiento del inicio de ejecución de proyecto. Eso es importante, ¿por qué? Porque la RCA o la resolución ambiental puede salir positiva de un proyecto, pero después nunca parte el proyecto, pasan, no sé, 1 año, 2 años, no es infinito el tiempo que puedan esperar para la puesta en marcha. Entonces hay que de alguna forma demostrar cuándo se inició el proyecto, a eso se refiere. Artículo 16. Establecimiento del inicio de ejecución de proyecto. El estudio o declaración de impacto ambiental deberá indicar la gestión, acto o faena mínima que según la naturaleza y tipología del proyecto o actividad dé cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente. Dicha gestión, acto o faena mínima será considerada como el inicio de la ejecución del proyecto para efectos del artículo 25 ter de la ley. Artículo 17. Información de negociaciones. Los proponentes deberán informar a la autoridad ambiental si se han establecido antes del ingreso al proceso de evaluación, eso ya lo habíamos hablado antes, negociaciones con los interesados con el objeto de acordar medidas de compensación o mitigación ambiental. ¿Ya? Si es una empresa seria, ¿cierto? Se supone que antes de que se presente el proyecto, debiera haber empezado a sociabilizar el proyecto con las comunidades, ¿ya? Y con la gente, el liderazgo de la municipalidad o de las comunidades afectadas, especialmente cuando son comunidades rurales, y muchas veces tienen prejuicios respecto a los proyectos, especialmente los mineros. Entonces uno tiene que empezar a ver esas cosas desde antes. Pero eso se tiene que informar cuando se presente el proyecto de que están en negociaciones, ¿ya? A eso se refiere, artículo 17. Los proponentes deberán informar a la autoridad ambiental si han establecido antes del ingreso al proceso de evaluación negociaciones con los interesados con el objeto de acordar medidas de compensación o mitigación ambiental, individualizando en tal caso a las personas con quienes se estableció la negociación, así como el contenido y resultado de la misma. Imaginemos que un camino tiene que pasar por el predio de una persona, por ejemplo. Ahí hay que entrar a conversar antes, ¿cierto? Ahora, si el terreno, peor aún, pertenece a una comunidad, por ejemplo, nativa, indígena, obviamente hay que sociabilizar y conversar con la comunidad para buscar la forma de poder hacer el proyecto ahí y compensar a la comunidad por por el cambio de uso del terreno o intentar comprar ese terreno, ¿cierto? Para que ellos se puedan ir a vivir a otro lado. Todo eso se tiene que conversar previamente, pero hay que informarlo. Igual obligación
recaerá si dichas negociaciones se realizan durante el procedimiento de evaluación ambiental, caso en el cual el proponente informará directamente al director regional o al director ejecutivo del servicio según corresponda. En el evento de existir tales acuerdos, estos no serán vinculantes para la calificación ambiental del proyecto o actividad. Es decir, si yo estoy conversando con la comunidad para llegar a algún acuerdo respecto al proyecto o alguna compensación, que es normal que se haga especialmente con las empresas mineras, que tienden a cambiar muchas veces la fuente laboral o de las comunidades. Si van a ocupar un terreno, por ejemplo, que se utilizaba para la agricultura, y ya no va a poder ser usado, entonces hay que buscar la forma de compensar y que el impacto sea el menor posible a las comunidades, ¿ya? Entonces, independiente de estas conversaciones, no significa que el proyecto vaya a ser aprobado. Eso es lo que dice la parte final. No son vinculantes. Párrafo 2. Del contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental. ¿Qué es lo mínimo que debe tener un estudio de impacto ambiental? Artículo 18. Contenido mínimo de los estudios, o sea, estudios de impacto ambiental. Además de lo señalado en el párrafo 1 del título 3 del presente reglamento, los contenidos mínimos detallados para la elaboración de los estudios de impacto ambiental considerarán las siguientes materias. Letra A. Un índice que enumerará los capítulos, tablas, figuras, planos, cartografía y anexos del estudio de impacto ambiental. Eso es como un índice típico, ¿cierto?, de un trabajo de título. Letra B. Un resumen del estudio de impacto ambiental que no exceda de 30 páginas, que contenga los antecedentes básicos de las letras C, D, E, F, G, H, si correspondiere, y J, K, L, M del presente artículo. Que no exceda las 30 páginas el resumen. El resumen, por ejemplo, en un trabajo de título también va, pero nunca excede a lo más 2 planas. El resumen del estudio de impacto ambiental deberá ser autosuficiente, dice. Estar redactado de manera comprensible para personas no expertas en materias técnicas. ¿Ya? O sea, cualquiera debe ser capaz de entenderlo, independiente de que sea un proyecto minero, un proyecto de petróleo o el proyecto de una hidroeléctrica, ¿ya? Dice, el resumen del estudio de impacto ambiental deberá ser autosuficiente, estar redactado de manera comprensible para personas no expertas en materias técnicas, señalar claramente los impactos ambientales y estar en concordancia con las materias indicadas en las letras siguientes que correspondan. Letra C. Una descripción del proyecto o actividad que deberá contener cuando corresponda lo siguiente. C1. Identificación del titular y su sociedad matriz, si la hubiera, obviamente, así como su representante legal, si corresponde, indicando su domicilio. Esto en general para las empresas más grandes, ¿cierto? C2. Los antecedentes generales, indicando el nombre del proyecto o actividad, una descripción breve del proyecto o actividad, el objetivo general del proyecto o actividad, la tipología del proyecto o actividad, así como las aplicables a sus partes, obras o acciones, de acuerdo al artículo 3 de este reglamento, el monto estimado de la inversión y la vida útil del proyecto o actividad y de sus partes, si corresponde. C3. La localización, indicando división político-administrativa a nivel regional, provincial y comunal. Representación cartográfico en Datum WGS84, es un programa. La superficie total que comprenderá el proyecto, el área de influencia, y los caminos de acceso a los sitios en los que se desarrollará el proyecto o actividad. Los caminos de acceso a los sitios donde se desarrollará el proyecto o actividad. La justificación de la misma, tiene que haber una justificación razonable, ¿cierto?, de por qué se va a realizar el proyecto. C4. La descripción de las partes, acciones y obras físicas que lo componen. C5. La descripción de la fase de construcción, si la hubiere.
señalando a lo menos lo siguiente: la indicación de las partes, obras y acciones asociadas a esta fase, así como la descripción de las acciones y requerimientos necesarios para la materialización de las obras físicas del proyecto o actividad. La fecha estimada e indicación de la parte, obra o acción que establezca el inicio y el término de la fase. ¿Ya? Acuérdense que hay una obra que establece, que tienen que ser claras en el proyecto, cuál es la hora mínima, ¿cierto?, para el inicio del proyecto. Pero también hay una hora que va a indicar en la parte final del proyecto. Por eso dice la fecha estimada e indicación de la parte, obra o acción que establezca el inicio y el término de la fase. Así que tiene más fases, ¿cierto? Cronograma de las principales partes, obras y acciones asociadas a esta fase, utilizando cualquier herramienta de representación gráfica del progreso del proyecto o actividad. Por ejemplo, una carta Gantt. La mano de obra requerida durante la ejecución de esta fase. Una descripción de cómo se proveerá durante esta fase de los suministros básicos, tales como energía, agua, servicios higiénicos, alimentación, alojamiento, transporte u otros semejantes. Se entiende que a las personas que van a trabajar en el proyecto. En caso de corresponder, la ubicación y cantidad de recursos naturales renovables a extraer o explotar por el proyecto o actividad para satisfacer sus necesidades. Ya imaginemos que hay que mover animales o plantas, a eso se refiere. Dice, en caso de corresponder, la ubicación y cantidades de recursos naturales renovables a extraer o explotar por el proyecto o actividad para satisfacer sus necesidades. Las emisiones del proyecto o actividad y las formas de abatimiento y control contempladas. ¿Cuáles van a ser las emisiones o efluentes del proyecto y qué se va a hacer para minimizar eso? La cantidad y manejo de residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente. C6. La descripción de la fase de operación, si la hubiere, señalando a lo menos lo siguiente: la indicación de las partes, obras y acciones asociadas a esta fase, incluyendo los periodos de prueba y de puesta en marcha si correspondieren. La fecha estimada e indicación de la parte, obra o acción que establezca el inicio y el término de la fase. Cronograma de las principales partes, obras y acciones asociadas a esta fase, utilizando cualquier herramienta de representación gráfica del progreso del proyecto o actividad. O como les explicaba, que puede ser una carta Gantt. La mano de obra requerida durante su ejecución. En caso que el proyecto contemple actividades de mantención y conservación, se deberán indicar aquellos aspectos considerados para las actividades generales. Una descripción de cómo se proveerá durante esta fase de los suministros básicos, tales como la energía, agua, servicios higiénicos, alimentación, alojamiento, transporte u otros semejantes. La cuantificación y la forma de manejo de los productos generados, así como el transporte considerado para su entrega o despacho. Por ejemplo, los productos que se generan o los residuos que se generan. En caso de corresponder, la ubicación y cantidad de recursos naturales renovables a extraer o explotar por el proyecto o actividad para satisfacer sus necesidades. Las emisiones del proyecto o actividad y las formas de abatimiento y control contempladas para esos efluentes o emisiones, ¿cierto? La cantidad y manejo de residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente. C7. La descripción de la fase de cierre, si la hubiere, indicando las partes, obras y acciones asociadas a esta fase, en caso de corresponder. Porque puede ser un proyecto de una hidroeléctrica, ¿cierto? O una termoeléctrica, por lo tanto no está contemplada una fase de cierre, o puede ser muy futurista. La descripción de la fase de cierre, si la hubiere, indicando las partes, obras y acciones asociadas a esta fase. En caso de corresponder, deberá describir las actividades, obras y acciones para, en caso de corresponder, desmantelar o asegurar la estabilidad de la infraestructura utilizada por el proyecto o actividad. En el caso
Esto nos toca a nosotros, ¿cierto? Porque las faenas mineras requieren de mucho equipamiento y de muchas veces de plantas, ¿cierto? De tratamiento de los minerales. Entonces, a eso se refiere. Voy a repetir la parte inicial. La descripción de la fase de cierre, si las hubiere, indicando las partes, obras y acciones asociadas a esta fase. En caso de corresponder, deberá describir las actividades, obras y acciones para, ¿ya? Desmantelar o asegurar la estabilidad de la infraestructura utilizada por el proyecto o actividad. Restaurar la geoforma o morfología donde se realizó el proyecto, vegetación y cualquier otro componente ambiental que haya sido afectado durante la ejecución del proyecto o actividad. De aquí nace, de estos aspectos de esta ley, nace después la ley de cierre de minas que vamos a ver más adelante. Restaurar la geoforma o morfología, vegetación o cualquier otro componente ambiental que haya sido afectado durante la ejecución del proyecto o actividad. Prevenir futuras emisiones desde la ubicación del proyecto o actividad para evitar la afectación del ecosistema, incluido el aire, suelo y agua. Emisiones, quizás la empresa ya no está trabajando, pero hay un tranque relave, un botadero que puede generar emisiones debido a la lluvia o a los vientos. A eso se refiere. La mantención, conservación y supervisión que sean necesarias. Control y seguimiento, ¿cierto? Después del cierre del proyecto. Tengo que hacerme cargo de eso. La mantención, conservación y supervisión que sean necesarias. Para efecto de lo señalado en los literales precedentes, las acciones y obras se deberán describir en consideración a la posibilidad de generar o presentar los efectos, características o circunstancias establecidos en el artículo 11 de la ley y en concordancia con lo requerido en la letra G de este artículo. Letra D. La determinación y justificación del área de influencia del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma. El área de influencia se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y o acciones del proyecto o actividad. Si se dan cuenta, un estudio de impacto ambiental contiene muchas partes que hacen que cuando uno presente un verdadero libro, ¿cierto?, que tiene que entregar, o varios tomos. Letra E. Aquí hay todo un tremendo tomo solamente con la letra E. La línea de base que deberá describir detalladamente el área de influencia del proyecto o actividad, a objeto de evaluar posteriormente los impactos que pudieran generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente. Acuérdense que la línea de base tiene que ver con un estudio previo al proyecto que determine y clasifique la flora, la fauna, si hay especies en peligro de extinción, sean de la flora, la fauna o del reino fungi, qué cantidad, por ejemplo, de árboles, qué cantidad de especies hay, un muestreo, obviamente, en la zona de influencia, si hay alguna especie en peligro de extinción. Entonces, muchas veces, a lo menos, para hacer la línea de base de un proyecto, me voy a demorar un año, a no ser que ya tenga datos de proyectos anteriores en la misma zona, pero va a ser difícil que sea en la misma área de influencia. Puedo tener algunos datos que me ayuden a proyectar lo que voy a obtener, pero es complejo. ¿Por qué? Porque hay especies que habitan solamente en verano y otras especies que habitan solamente en invierno. Entonces no me sirve evaluar el proyecto en 1 o 2 meses para la línea de base, ¿se entiende? Entonces la línea de base que deberá describir detalladamente el área de influencia del proyecto o actividad a objeto de evaluar posteriormente los impactos que pudieran generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente. Deberán describirse aquellos elementos del medio ambiente que se encuentren en el área de influencia del proyecto o actividad y que dan origen a la necesidad de presentar un estudio de impacto ambiental en consideración a los efectos, características o circunstancias a que se refiere el artículo 11 de la ley. Asimismo, se deberán considerar los atributos relevantes de la misma, su situación actual
y si es procedente su posible evolución sin considerar la ejecución o modificación del proyecto o actividad. Esta descripción incluirá cuando corresponda los siguientes contenidos. E1. Medio físico que incluirá la caracterización y análisis de los aspectos asociados a la atmósfera, como el clima y la meteorología, la calidad del aire, los niveles de ruido, la luminosidad, la intensidad de los campos electromagnéticos y de radiación, si hubieran, ¿es cierto? Por ejemplo, si estoy levantando torres de alta tensión. La litósfera, como la geología, geomorfología, las áreas de riesgo geológicos y geomorfológicos, las áreas de riesgo geológicos y geomorfológicos, por ejemplo, no sé, pues si estoy poniendo el proyecto justo en una cuenca o bajo una quebrada que pudiera generar una luz en algún momento, o estoy levantando el proyecto justo en una zona donde hay una falla geológica que pudiera entrar en movimiento con el tiempo y pueda provocar no sé, un riesgo grande de que, por ejemplo, el tranque de lava se derrame si es que fuese ese, o mi planta de generación nuclear sufra problemas importantes producto de un terremoto justo cerca de la falla. Ese tipo de cosas se refiere. Por eso dice E1 medio físico que incluirá la caracterización y análisis de los aspectos asociados. Repito el tema de la litósfera. Dice la litósfera, como la geología, geomorfología, las áreas de riesgo geológicos y geomorfológicos, la caracterización físico-química del suelo y el nivel de vibraciones existente. La hidrósfera, ¿cierto? Cómo se comporta el agua que hay alrededor de la Tierra en el área de influencia, incluyendo los asociados a los recursos hídricos continentales, como la hidrología, hidrogeología, hay napas subterráneas en el terreno, en el área de influencia, se, se puedo llegar a impactarlo o contaminarlo, y la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, y los asociados a los recursos hídricos marinos como la batimetría, corrientes, mareas, oleaje y de calidad de agua y sedimentos. Cuando dice hidrogeología y la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, imaginemos que sean aguas prístinas que están bajo la zona del proyecto. Tengo que demostrar que mi proyecto no va a impactar esas aguas porque son aguas que se utilizan, por ejemplo, aguas abajo, por la agricultura, etcétera. Y los asociados a los recursos hídricos marinos como la batimetría, corrientes, mareas, oleaje y de calidad de agua y sedimentos. Los glaciares, su ubicación geográfica, si es que lo hubieran en el área de influencia, ¿cierto? Área superficial del glaciar, espesor, topografía superficial, características superficiales como reflectancia y cobertura detrítica. Es un glaciar que está cubierto como una morrena con material detrítico, o es un glaciar más bien prístino y que refleja la luz. Entonces, yo puedo impactar si hay perforaciones cerca de ese glaciar que van a trasladar por el viento cierto polvo que pueden cubrir ese glaciar y ayudar a que se derrita más luego. Entonces, por eso hay tanto detalle en todo esto. Repito el tema de los glaciares, ubicación geográfica, área superficial, espesor, topografía superficial, características superficiales, es como la línea de base del glaciar, ¿cierto? Como la reflectancia y cobertura detrítica. Caracterización a través de un testigo de hielo, estimación de las variaciones geométricas, área y longitud a través del tiempo, usando imágenes de alta resolución y cálculo de caudales y de aportes hídricos. Aquí hay mucha información, si se dan cuenta, que es difícil de obtener. Cálculo de caudales y de aportes hídricos del glaciar, ¿cierto? Dichos aspectos deberán incorporar las áreas de riesgo con ocasión de la ocurrencia de fenómenos naturales. E2. Ecosistemas terrestres que incluirán tanto una descripción y análisis del suelo, plantas, algas, hongos y animales silvestres. Todo esto es parte de la línea de base, ¿cierto? Si se dan cuenta, la línea de base. Ay, perdón.
Ahí está. Dichos aspectos deberán incorporar las áreas de riesgo con ocasión de la ocurrencia de fenómenos naturales. E2. Ecosistemas terrestres que incluirán tanto una descripción y análisis del suelo, plantas, algas, hongos y animales silvestres, como de otros elementos bióticos, o sea, seres vivos. Esta descripción comprenderá, entre otros, la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes en el área de influencia del proyecto, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la ley. Asimismo, se incluirán las relaciones existentes con el medio físico y con los ecosistemas acuáticos continentales y marinos. E3. Ecosistemas acuáticos continentales, que incluirán la calidad de las aguas y sedimentos y la biota que pertenece a dicho ecosistema, obviamente si está dentro del área de influencia del proyecto, por ejemplo, alguna laguna, algún lago, algún río, y dice que incluirán la calidad de las aguas y sedimentos y la biota que pertenece a dicho ecosistema. La biota, o sea, todos los seres vivos que habitan ahí. Esta descripción comprenderá, entre otros, la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes. Es la única forma de saber si mi proyecto va a impactar o no sobre esta línea de base de los ecosistemas acuáticos, identificando entonces aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la ley. Asimismo, se incluirán las relaciones existentes con el medio físico y con los ecosistemas terrestres y marinos. ¿Qué relación tiene esa laguna, ese lago, ese río con los ecosistemas terrestres y marinos? ¿Cómo les afecta? Si saco agua de ahí, va a afectar agua abajo, los ecosistemas terrestres, va a afectar la vida de peces en ese lago o río, a eso se refiere. E4. Ecosistemas marinos que incluirán la calidad de las aguas, sedimentos marinos y la biota que pertenece a dicho ecosistema. Obviamente si estoy en un proyecto que está en el mar. Esta descripción comprenderá, entre otros, la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes. Imaginemos, voy a hacer un puerto, ¿cierto? Entonces tengo que reconocer todo lo que está cerca del puerto para saber cuál es la calidad de las aguas, los sedimentos, para saber cómo voy a impactar o no sobre esa área específica. O una plataforma petrolera, ¿cierto? Que está más adentro. Por eso se hace todo esto. Entonces, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la ley. Por ejemplo, imaginemos que hay un punto de anidación del pingüino de Humboldt, justo donde yo quiero levantar un puerto, ¿ya? De conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la ley. Asimismo, se incluirán las relaciones existentes con el medio físico y con los ecosistemas terrestres y acuáticos continentales respecto de esa zona del mar, ¿cierto? ¿Qué relación tienen? E5. Elementos naturales y artificiales que componen el patrimonio histórico, arqueológico, paleontológico, religioso y en general los que componen el patrimonio cultural, incluyendo la caracterización de los monumentos nacionales. ¿Puede afectar alguno de estos puntos? Todo va a depender del proyecto, ¿cierto? No todos los proyectos van a incluir cada uno de estos puntos. Si no estoy trabajando cerca del mar, no va a incluir el punto que leí recién. E6. El paisaje que incluirá, entre otros, y la caracterización de su tipo, visibilidad y calidad. E7. Las áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación. E8. Los atractivos naturales o culturales y sus interrelaciones que atraen flujos de visitantes o turistas. Ya voy a levantar un proyecto en una zona muy turística. Entonces tengo que reconocer cada uno de esos elementos que son atractivos culturalmente y de la naturaleza para el flujo de visitantes. ¿Para qué? Para tener el cuidado, ¿cierto?, de no impactarlo o impactarlo lo mínimo posible. Por eso debo reconocer primero, es parte de la línea de base.
E9, el uso del territorio y su relación con la planificación territorial, ya porque todo territorio tiene una planificación territorial. Entonces, debo conocer cuál es el uso del territorio y su relación con la planificación territorial, que incluirá, entre otros, descripción del uso de suelo y de la capacidad de uso de suelo, los instrumentos de planificación territorial vigentes, así como otros instrumentos de ordenamiento territorial, las actividades económicas y productivas relevantes, incluyendo las actividades primarias, como la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura, la pesca, la explotación de minas y canteras, secundarias, industrias manufactureras y construcción, terciarias, servicios, comercio, transporte, administración pública y de defensa, enseñanza y turismo, y cualquier otra actividad relevante existente o planificada que esté en la área de influencia. Las construcciones relevantes de infraestructura, vivienda, equipamiento, espacio público y de actividades económicas y productivas relevantes, así como de cualquier otra obra relevante. E10. El medio humano, que incluirá información y análisis de las siguientes dimensiones: dimensión geográfica, distribución de los grupos humanos en el territorio y la estructura espacial de sus relaciones, considerando la densidad y distribución, considerando la densidad y distribución espacial de la población, el tamaño de los predios y el tamaño de los predios y tenencia de la tierra y los flujos de comunicación y transporte. Dimensión demográfica, la estructura de la población local por edades, sexo, rama de actividad, a qué se dedican, categoría ocupacional y estatus migratorio, considerando la estructura urbano-rural. Puede que mi proyecto impacte positivamente en el sentido que vaya a dar trabajo, ¿ya? Entonces, por eso se necesita la dimensión demográfica, categoría ocupacional y estatus migratorio, considerando la estructura urbano-rural, la estructura según rama de actividad económica y categoría ocupacional, la población económicamente activa, la escolaridad y nivel de instrucción y las migraciones. Todo eso se tiene que conocer especialmente en zonas rurales, ¿cierto? Por ejemplo, los proyectos mineros generalmente están en zonas rurales y con escasos recursos, con escasa disponibilidad de, por ejemplo, recursos como el Internet o los caminos, etc. Dimensión antropológica, características étnicas de la población y las manifestaciones de su cultura, tales como ceremonias religiosas, peregrinaciones, procesiones, celebraciones, festivales, torneos, ferias y mercados. ¿Para qué? Para saber si mi proyecto va a impactar sobre alguno de estos puntos, que puede ser un problema con las comunidades posteriormente, que hagan que mi proyecto se cierre. Por eso es tan importante las negociaciones y las conversaciones con las comunidades. Dimensión socioeconómica, empleo y desempleo y la presencia de actividades productivas dependientes de la extracción y o uso de recursos naturales por parte de los grupos humanos presentes, en forma individual o asociativa. Dimensión de bienestar social básico, acceso de los grupos humanos a bienes, equipamiento y servicios tales como vivienda, transporte, energía, salud, educación, servicios sanitarios y de recreación. Es importante conocer estos, especialmente en las zonas rurales, donde yo puedo, por ejemplo, como medidas de compensación a la comunidad, no sé, pues crear un colegio, si es que solamente había educación básica, crear un liceo o una biblioteca o un parque, etcétera, como medidas de compensación. Eso se llegan a acuerdos primero con las comunidades, que deben estar obviamente en relación con lo que a ellos les interesa. No les voy a crear algo que no les interese, ¿cierto? Para los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas se describirán con particular énfasis los siguientes elementos: uso y valorización de los recursos naturales, prácticas culturales, estructura organizacional, apropiación del medio ambiente, uso medicinal, preparación de alimentos, entre otros. Todos esos puntos son claves, por ejemplo, para los pueblos indígenas, por eso debo conocerlos. Patrimonio cultural indígena, incluyendo los lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones propias de su cultura o folclore.
Lo que les decía ayer, es cierto, imaginemos justo, yo voy a levantar un proyecto en donde ellos todos los años, por cientos de años ya, celebran el Año Nuevo indígena. Entonces, tengo que tener mucho cuidado respecto a estos puntos. Identidad grupal a través de los elementos culturales, sistema de valores, ritos comunitarios, significancia social del rito y símbolos de pertenencia grupal. E11. Los proyectos o actividades que cuenten con resolución de calificación ambiental vigente, aun cuando no se encuentren operando, para estos efectos se considerarán todos los proyectos o actividades que se relacionen con los impactos ambientales del proyecto en evaluación, contemplando los términos en que fueron aprobados dichos proyectos o actividades, especialmente en lo relativo a su ubicación, emisiones, efluentes y residuos, la extracción, explotación o uso de recursos naturales renovables autorizados, como por ejemplo el agua, y cualquier otra información relevante para definir la línea de base del estudio del impacto ambiental. Se está refiriendo a los proyectos o actividades que cuenten con resolución de calificación ambiental vigente, o sea que ya fue aprobada, ya fue presentada una declaración o estudio, aun cuando no se encuentren operando. El uso de procedimientos y metodologías necesarios para describir, caracterizar y analizar la línea de base deberá estar debidamente justificado. En caso que el servicio uniforme los criterios o las exigencias técnicas de conformidad, voy a repetir esa parte, en caso que el servicio uniforme los criterios o las exigencias técnicas de conformidad a lo señalado en el artículo 81, letra D de la ley, estos deberán ser observados para saber si se están cumpliendo o no. F. Una predicción, este es otro punto clave de los estudios de impacto ambiental. Pues estamos viendo eso. Los puntos de un estudio, contenidos mínimos de un estudio. F. Una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad. Tengo que saber predecir cómo va a ser mi impacto en el futuro, por ejemplo, de acuerdo a los efluentes o emisiones que yo voy a generar. Una predicción de impactos consistirá en la identificación y estimación o cuantificación de las alteraciones directas e indirectas a los elementos del medio ambiente, descritos en la línea de base, derivada de la ejecución o modificación del proyecto o actividad para cada una de sus fases. La predicción de los impactos ambientales se efectuará en base a modelos matemáticos, ¿cierto? Simulaciones, mediciones o cálculos matemáticos. Cuando por su naturaleza un impacto no se pueda cuantificar, su predicción solo tendrá un carácter cualitativo, si es que no se pudiera cuantificar la predicción con algún software o algo. El uso de procedimientos o metodologías necesarios para cumplir la exigencia señalada en el inciso anterior deberá estar debidamente justificado. ¿Qué cosa? El instrumento que utilicé para la predicción. La predicción considerará un tratamiento separado de los impactos en el suelo, agua, aire y biota del resto de los impactos. Para estos efectos, los impactos sobre el suelo, agua, aire o los recursos naturales se generarán principalmente debido a las acciones o a la ubicación de las partes y obras del proyecto o actividad, a la extracción, explotación o uso de recursos naturales renovables para satisfacer las necesidades del proyecto o actividad, o a sus emisiones, efluentes o residuos. La evaluación del impacto ambiental consistirá en la determinación de si los impactos predichos constituyen impactos significativos en base a los criterios del artículo 11. En base a los criterios del artículo 11, ¿cuáles son los impactos significativos de acuerdo a la ley? Y detallados en el título 2 de este reglamento, que ya leímos anteriormente. Cuando corresponda, la predicción y evaluación de los impactos ambientales se efectuará considerando el estado de los elementos del medio ambiente y la ejecución del proyecto o actividad en su condición más desfavorable. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la condición más desfavorable del proyecto? Y de acuerdo a eso, considerar el estado natural de los elementos del medio ambiente y cómo voy a impactar sobre ello. Asimismo, en caso que el servicio uniforme los criterios o las exigencias técnicas,
de conformidad a lo señalado en el artículo 81 de la letra D de la ley, estos deberán ser observados. Para la evaluación de impactos sinérgicos, o sea, impactos que de alguna forma se multipliquen con otro impacto, por ejemplo, un gas que estoy emitiendo a la atmósfera, al combinarse con otro gas de una empresa cercana, por ejemplo, pueda provocar un daño o un impacto mayor por sinergia entre esos gases, a eso se refiere. ¿Ya? Voy a repetir ese punto. Para la evaluación de impactos sinérgicos se deberán considerar los proyectos o actividades que cuenten con calificación ambiental vigente de acuerdo a lo indicado en el literal E11 anterior. O sea, proyectos anteriores que ya puedan estar trabajando. Letra G. Una descripción pormenorizada de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley que dan origen, ¿cierto?, a la necesidad de elaborar un estudio de impacto ambiental. En base a la predicción y evaluación de los impactos ambientales del proyecto o actividad descritos en la letra F anterior, se deberá indicar cuáles de dichos impactos generan los efectos característicos o circunstancias del artículo 11 de la ley. En función de lo anterior, se deberán indicar justificadamente la sección o superficie del área de influencia en la que se generarán dichos efectos, características o circunstancias. Puede que no se genere en todo el área de influencia, ¿cierto? Asimismo, el proponente deberá presentar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de los demás efectos. O sea, no basta con decir que yo voy a afectar solamente esto, debo además demostrar que no voy a afectar los otros. Eso dice. En función de lo anterior, se deberá indicar justificadamente la sección o superficie del área de influencia en la que se generarán dichos efectos. Asimismo, el proponente deberá presentar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de los demás efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley si corresponde. H. Cuando el proyecto o actividad deba presentar un estudio de impacto ambiental por generar riesgo para la salud de la población o que se refiere a la letra A del artículo 11 de la ley y no existiera norma primaria específica relativa a los potenciales riesgos que el proyecto o actividad pudiera generar en la salud de las personas, este capítulo deberá contener al menos lo siguiente. Es cuando no existe una norma primaria, ¿cierto?, que me determine cuáles son las emisiones o efluentes, las concentraciones, los tiempos, ¿cierto?, en que se puede impactar. Este capítulo deberá contener al menos lo siguiente: indicación de cuáles emisiones, efluentes o residuos del proyecto o actividad generan el efecto señalado en la letra A del artículo 11 de la ley, indicando su cuantificación y caracterización, incluyendo su información toxicológica, que comprenderá, entre otros, la naturaleza de los efectos sobre la salud que pueden producirse por dicha exposición y las dosis de referencia y o concentración de referencia para contaminantes no cancerígenos, o bien los factores de pendiente para contaminantes cancerígenos. Descripción de los medios y mecanismos de transporte y transformación de dichas emisiones. Descripción de los medios y mecanismos de transporte y transformación de dichas emisiones, efluentes o residuos, así como su destino final. Se van a transportar esos residuos, se transportan por sí solos por el aire, en algún río, así como su destino final. Identificación de la población potencialmente expuesta, incluyendo la población de mayor exposición y de mayor susceptibilidad a la exposición, por ejemplo, los bebés, ¿cierto?, los ancianos, su tamaño, ubicación y las características sociodemográficas. Todos estos son puntos claves, ¿cierto?, en un estudio de impacto ambiental. Obviamente no todos los puntos lo tocan a los proyectos, ¿cierto?, va a depender de qué sea, pero aquí están todos caracterizados. Identificación de las rutas de exposición potenciales y completas de la población a los contaminantes. Como tengo que predecir, por ejemplo, cómo se van a comportar los gases que salgan de alguna chimenea que van a tirar a la atmósfera, eso lo puedo hacer con
un programa, ¿cierto?, que me indique cuál va a ser el comportamiento de la pluma, por ejemplo, o cómo voy a transportar estos residuos a través de caminos rurales que van a pasar por tal o cual parte, a eso se refiere. Identificación de las rutas de exposición potenciales y completas de la población a los contaminantes, a través de la elaboración de un modelo conceptual que incorpore fuentes, vías y población potencialmente expuesta. ¿Qué pasaría si el camión que lleva el ácido sulfúrico se cae por un barranco que hay en el camino? ¿Quiénes se van a exponer a eso? Por ejemplo, estimación del nivel de exposición para cada vía de exposición identificada. Estimación del nivel de exposición para cada vía de exposición identificada, que deberá considerar la predicción de los impactos sobre los componentes físicos asociados a dichas vías, así como la frecuencia, duración y tasa de contacto de la exposición de la población. Para agentes cancerígenos, la estimación del riesgo incremental de desarrollar cáncer en base al factor pendiente o equivalente y la dosis diaria de exposición crónica. Para agentes no cancerígenos, la comparación del nivel de exposición con la dosis y o concentración de referencia, según la norma, ¿cierto?, o equivalente, y análisis de incertidumbre de los resultados, así como el detalle de los supuestos considerados para el cálculo. Otro punto clave, ¿cierto?, en un estudio de impacto ambiental son las medidas de mitigación que voy a ofrecer, que tengo que ofrecer. Y un plan de medidas de mitigación, reparación y compensación que describirá y justificará las medidas que se adaptarán para eliminar, minimizar, reparar, restaurar o compensar los efectos ambientales adversos del proyecto. Esto es clave para los proyectos mineros o actividades escritas en la letra G del presente artículo. Debo ser capaz de reparar o compensar el daño que voy a producir, especialmente esa compensación cuando está en terrenos en donde viven nativos, indígenas, ¿cierto? En el cual mi proyecto puede hacerles cambiar su sistema de vida. Voy a repetir el punto ahí. Un plan de medidas de mitigación, reparación y compensación que describirá y justificará las medidas que se adoptarán para eliminar, minimizar, reparar, restaurar o compensar los efectos ambientales adversos del proyecto o actividades escritos en la letra G del presente artículo. El plan deberá cumplir con lo establecido en el párrafo 1 del título 6 de este reglamento. J. Un plan de prevención de contingencias y de emergencias que puedan ocurrir, ¿cierto?, a lo largo del proyecto, asociado a las eventuales situaciones de riesgo o contingencia identificadas, como por ejemplo el ejemplo que les di. Todas las semanas tiene que llegar un camión cargado con ácido sulfúrico o salir de la fundición con un camión cargado de ácido sulfúrico por un camino que tiene muchas curvas y que pudiera ocurrir una desgracia, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué se va a hacer si es que llegara a ocurrir un derrame de este tipo? Lo mismo con los mineroductos o las canaletas que llevan el relave, ¿ya? Un plan de prevención de contingencias y de emergencias asociados a las eventuales situaciones de riesgo o contingencia identificadas, según lo establecido en el párrafo 2 del título 6 de este reglamento. Letra K. Un plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes, por ejemplo, las características atmosféricas del aire, ¿ah? La calidad de las aguas superficiales o la calidad de las aguas subterráneas, si es que las estoy impactando o estoy sacando agua de algún pozo para el proyecto, de conformidad a lo establecido en el párrafo 3 del título 6 de este reglamento. Letra L. El plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, si es que hay normas específicas, cómo se está cumpliendo, el que deberá incluir qué cosa. La identificación de las normas ambientales aplicables al proyecto o actividad, la descripción de la forma y fases en las que se dará cumplimiento a las obligaciones contenidas en la norma ambiental, incluyendo indicadores de cumplimiento, el listado de los permisos y pronunciamientos ambientales que están fuera, ¿cierto?, del CIA, permisos municipales, pronunciamientos, por ejemplo, de entidades gubernamentales que les puede influir o que tengan un pero que decir respecto al proyecto,
como les decía, ¿cierto? La Autoridad Marítima, el Cernapesca, el IES, ¿cómo se llama este? El Instituto de Salud Pública, el ISP. Entonces, a eso se refiere el listado de los permisos y pronunciamientos ambientales sectoriales aplicables al proyecto o actividad. Los contenidos técnicos y formales que acrediten el cumplimiento de los requisitos de otorgamiento de los respectivos permisos y pronunciamientos ambientales sectoriales, según lo dispuesto en el título 7 de este reglamento, incluyendo indicadores de cumplimiento si corresponden. Entonces, si estoy cumpliendo, debo tener los contenidos técnicos y formales que acrediten el cumplimiento de dichos requisitos. A pesar de todo esto, de lo complejo que parece presentar un estudio de impacto ambiental, hay empresas que se dedican a esto, ¿ya? Que ya han hecho muchos estudios, por lo tanto, ya hay formas de trabajar que no es tan engorroso para ellos. Saben hacer, por ejemplo, los levantamientos de línea de bases, tienen profesionales que hacen tal o cual cosa. Aun cuando es tan complejo esto, ustedes si se meten al CIA se dan cuenta que siempre se están presentando estudios y declaraciones de impacto ambiental, a pesar de lo complejo que pudiera parecer. Lo que es claro es que un estudio no se hace de un día para otro, ¿cierto? A lo menos se van a demorar un año. Letra M. La descripción del contenido de aquellos compromisos ambientales voluntarios, no exigidos por la legislación vigente. O sea, yo me comprometo con, por ejemplo, este compromiso ambiental. Tengo que demostrar que lo voy a hacer realmente. Dice la descripción del contenido de aquellos compromisos ambientales voluntarios, no exigidos por la legislación vigente, que el titular del proyecto o actividad contemple realizar, con la indicación precisa del lugar y momento en que se verificarán, así como los indicadores de cumplimiento, si corresponde. Entre dichos compromisos se podrá considerar los que se hacen cargo de los impactos no significativos y los asociados a verificar que no se generen impactos significativos. Letra N. Una ficha en la cual se resuman para cada fase del proyecto o actividad los contenidos a que se refieren las letras C, F, G, I, J, K, L y M del presente artículo, a fin de facilitar la fiscalización a que alude el artículo 64 de la ley. Cada vez que, como consecuencia de la presentación de una adendas son los peros que pone, por ejemplo, alguna secretaría de gobierno, el municipio, por ejemplo, los encargados de medio ambiente del municipio, el Cernapesca, la Autoridad Marítima, cualquier entidad gubernamental o incluso la comunidad misma puede presentar adendas, incluso una persona en particular puede presentar adendas. Cada vez que, como consecuencia de la presentación de una adenda, se aclare, rectifique o amplíe el contenido del estudio de impacto ambiental, se responda a esa adenda, se deberá anexar a dicha adenda la actualización de las fichas que correspondan. Letra O. La descripción de las acciones realizadas previamente a la presentación del estudio de impacto ambiental. La descripción de las acciones realizadas previamente a la presentación del estudio ambiental en relación a consultas y o encuentros con organizaciones ciudadanas o con personas naturales directamente afectadas por el proyecto, incluyendo los resultados obtenidos de dicha iniciativa. Esas son como las negociaciones previas, ¿cierto? ¿Cómo estoy sociabilizando el proyecto? Debo entregar esos datos, la descripción de las acciones realizadas previamente a la presentación del estudio de impacto ambiental. Segundo párrafo dice, el titular podrá presentar además un programa de acciones destinadas a asegurar la participación informada de la comunidad en el proceso de evaluación de impacto ambiental del correspondiente estudio presentado y que a su juicio sea necesario implementar. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en los párrafos 1 y 2 del título 5 de este reglamento. Letra P. Un apéndice del estudio de impacto ambiental que incluirá, según corresponda, toda la información documentada que sirva de apoyo para la comprensión del estudio. Por ejemplo, un glosario ordenado en forma de anexos, tales como informes de laboratorio, por ejemplo, de muestreos que se tuvieron que hacer, legislación detallada, tingente,
estudios específicos, desarrollo de cálculos matemáticos, figuras, mapas, planos, tablas, fotografías u otros. P2, listado de los nombres de las personas que participen en la elaboración del estudio de impacto ambiental, incluyendo sus profesiones e indicando las funciones y tareas específicas que desarrollarán. El apéndice siempre deberá contar con esta información, las personas que están participando del estudio, cuál es su especialidad y las tareas específicas que van a hacer. P3. Estudios, normas y otros antecedentes técnicos citados o utilizados como referencia a la elaboración del estudio de impacto ambiental. Los planes señalados en las letras I, J, K, L del presente artículo deben estar descritos con claridad y precisión, indicando las obras o acciones que contempla ejecutar, la descripción de la medida correspondiente, sus finalidades específicas, la forma, plazos, lugar en que se implementarán y alcanzarán sus objetivos, si correspondiere, así como indicadores que permitan acreditar el cumplimiento de las medidas. Tratándose de una modificación a un proyecto o actividad en ejecución, los antecedentes presentados que se señalen en los literales del presente artículo deberán considerar la situación del proyecto o actividad y su medio ambiente previa a su modificación, como está el proyecto anterior, el que está vigente. Los requisitos, medidas, acciones u otros aspectos que se detallen en el presente artículo deberán cumplirse tomando en consideración las características propias de cada proyecto o actividad. Para las representaciones cartográficas y entrega de coordenadas deberá utilizarse el datum WGS84, o un programa, ¿cierto? O el programa que sea vigente respecto de esto, me imagino. En el caso de que no sea posible definir la localización exacta de una parte, ¿cierto?, de la obra o acción del proyecto o actividad, el titular deberá definir un polígono indicando el área de intervención máxima y evaluar los impactos considerando la condición ambiental más desfavorable. Siempre se evalúa los impactos considerando la condición ambiental más desfavorable. Por ejemplo, que no llueva hace 10 años, o no sé, porque hay una tormenta eléctrica, si bien ocurren una cada 2 años, habría que considerar esa situación, si va a afectar obviamente el proyecto. Ya, chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. Espero les haya parecido interesante la clase. Nos estamos viendo. Profe. Chao.